Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Una charla agradable al quitarte el arnés mientras ves atardecer en el campo. Tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato, he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién empezado a escalar compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y desde entonces no ha habido ningún solo día en ninguna actividad de montaña en la que no haya utilizado algún material de Petzl. Miles de días en una década y todos, absolutamente todos, con algún material de Petzl. Y esto no es algo que te diga porque ahora me apoyan en el programa, es la realidad, es una realidad invisible que nunca antes me había planteado. De hecho, acabo de ir al cuarto de los juguetes y he podido contar hasta 15 herramientas distintas de Petzl que utilizo en diferentes circunstancias. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que me escucháis desde México, que sé que no sois pocos. Rescato esta entrevista de hace más de 4 años en la que hablé por primera vez con Javier Serrato. Un podcaster principiante desde España, intentando exprimir el conocimiento y las experiencias de un gran escalador a 10.000 kilómetros de distancia. Han pasado más de 4 años, pero hemos mantenido el contacto. Y bien a fuego lento, pero hemos ido cocinando unas cuantas ideas. Y hoy las comparto por primera vez. Hace ya más de un año que Javier y Quetzal me contactaron para poder llevar mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada a México. Una cosa que parece tonta, pero que como no se distribuye directamente allí, entre envíos y aduanas, tiene algo de miga. En fin, pudimos hacer esto, se hizo realidad, y mientras lo llevábamos a cabo me propusieron la idea de viajar a México con mis formaciones y mis libros, hacer una gira y poder compartir estos conocimientos en persona. Hoy puedo anunciar por primera vez que sí, que Rock and Joy y Climbing Nova se montan en un avión y viajan a México con muchas ganas e ilusión. Justo he tenido la oportunidad de conocer a Javier y Quetzal en persona hace muy poquito, escalando en mis escuelas locales, estando incluso en mi casa y paseando por Granada. Y además de lo bien que escalan, me ha sorprendido lo amables y apasionados que son. Con esos anfitriones y con estos ingredientes estoy seguro de que lo que hagamos en México saldrá estupendamente. No puedo contarte mucho más hoy, lo anunciaremos con algo más de detalle por redes y con mucho detalle dentro de muy poquito. Solo te digo que será el próximo invierno y que llevaré la formación Nuevas Tendencias en Entrenamiento de Escalada y la experiencia Desata tu Potencial en la Roca a 3 lugares distintos en México. Estoy deseando poder compartir tiempo y energía contigo. Ahora te dejo con esta entrevista, una que me hizo darme cuenta de que se puede conectar con alguien aunque te separe un océano de distancia. Sube el volumen y disfruta con Javier Serratos. Te presento a Javier Serrato, fanático escalador mexicano con una profunda conexión con la escalada y la comunidad en su país. Con más de 25 años de experiencia y teniendo la vía más dura de su país en su haber, Lujuria, un 9A, 14D, Javier se posiciona como un referente del universo escalada al otro lado del charco. Gracias a los oyentes de México por invitarme a conocerle y a ti, Javier, por regalarme este rato. Bienvenido a Rock and Joy. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues acá andamos muy contentos. No tan contentos con el tema de la contingencia sanitaria, pero contentos. Tengo un montón de preguntas preparadas, pero quiero comenzar por algo que he leído y me ha llamado mucho la atención. Dices que Sí. comenzaste a escalar por la peli Karate Kid. ¿Cómo es eso? Sí, pues mira, yo pues justo cuando salió la película hace pues alrededor de 1984, Uh-huh. supongo que como la mayoría de los pequeñines en aquel entonces, pues
pues inmediatamente después de la película quisimos ser karatecas. Mm. Entonces sí, pues yo le pedí a mi mamá que pues que quería estudiar karate y pues nos metió a mi hermana y a mí a una escuela de karate que estaba cerca de casa. Y resulta que al principio yo no lo sabía, pero al poco tiempo platicando me di cuenta, o más bien vino la invitación por parte de quien era en ese entonces mi maestro de karate, Ajá. porque él escalaba. Digamos que solo haría una pequeña corrección en la presentación, porque decías 25 años escalando, Ajá. llevo un poco más de 30 seguramente, Ajá. Bueno, he dicho porque... más de 25, así que ahí no me... Ah, perfecto, venga, No lo igual sabía yo, sí. exactamente, digo yo, bueno, ahí no me Ah, equivoco. perfecto. Venga, sí, y te digo, ha de haber sido más o menos, pues por ahí del 86, 87, que empecé a tener un vínculo un poquito más fuerte con este maestro de karate. Ajá. Y no tengo el dato exacto, obviamente, de la fecha, la realidad es que no la recuerdo, pero haciendo cálculos debe de haber sido más o menos en 1988 aproximadamente que Ujú. vino esta primera invitación a escalar, pero provino justamente de mi maestro de karate. Entonces, Qué por bien. eso siempre digo que Daniel San o Karate Kid fue el culpable de que yo escalara. ¿Y en un momento dado dejaste el karate para continuar con la escalada o sigues practicando karate también? No, lo dejé. Estuve muchísimos años. De hecho, yo me titulé como cinta negra. Llegué a darle clase a los niños ahí dentro del gimnasio, pero en ese entonces también ya escalaba. Ujú. Entonces llegó este momento en el que te terminas dando cuenta que no podrías seguir realizando ambas actividades a un buen nivel, digamos. Ajá. Entonces, pues para mí fue muy sencillo porque entendí que tenía que decidirme por alguna de las dos actividades, si quería hacerlas, pues digamos, a un nivel decente, porque el karate también es muy exigente como disciplina. Ujú. Y la realidad es que aunque ahí llevaba más tiempo practicando karate que escalando, no tuve ninguna duda en que yo había encontrado algo que me hacía sentir muy bien en la escalada. Ujú. Así que decidí dejar los golpes a un lado e irme a dar golpes en la roca. Sí, no, no me costó tomar esa decisión. Qué bien. Javier, la escalada y en concreto la deportiva es un deporte súper joven. En España, por los años en los que tú estás diciendo, estaba empezando a desarrollarse. ¿Cómo era la escalada en México cuando empezaste? Pues comparado en términos generales con lo que sucede en España concretamente o en general en Europa, Ujú. podría decirse de alguna manera que en México tenemos, pues depende de qué tema en específico, pero entre 10, 15 o hasta 20 años de retraso, ¿no? En algunas cosas. Pues bueno, la historia en la que se ha ido desarrollando la escalada es diferente. Ujú. Y particularmente cuando yo llegué a la escalada, pues sí era esa época en la que la comunidad de escaladores era muy pequeñita y había muy poco desarrollo. Ujú. Yo realmente puedo decir que existían como tal un par de zonas de escalada, pero en aquel entonces no había rocódromos, no había tiendas especializadas. Básicamente, si empezabas a escalar era a través de la invitación de un amigo. No Ujú. era como ahora, ¿no? Que pues Claro. llegas al gimnasio y empiezas a escalar. Pero sí, el desarrollo era muy, muy pequeñito, había muy pocas zonas Ujú. contadas. Casi que te diría que al menos cuando yo ya me involucré un poquito más, había 2 o 3 zonas de escalada y dentro de esas, una era de escalada tradicional, de fisura, que eso sí llevaba más años practicándose, muchos, muchos Sí. años más. Pero la deportiva como tal, creo que empezó de alguna manera como a explotar más o menos por los años en los que yo empecé a escalar, Qué bien. más o menos. Entonces has sido testigo y partícipe de toda la evolución del deporte en Sí, México. sí, la realidad es que en México me ha tocado vivir todas las etapas, porque además, pues a diferencia de muchos otros amigos o conocidos en general, la realidad en mi caso particular es que yo nunca me he alejado de la escalada. Desde el primer día que Ujú. empecé a escalar hasta hoy, estoy muy involucrado en la escalada de diferentes maneras. Entonces sí, me ha tocado participar pues en todas las diferentes etapas. Muy a mis inicios tuve la fortuna de conocer a Luis Carlos García, que Ajá. es mejor conocido como el Mac,
es uno de los máximos desarrolladores de la escalada en México, hablando de equipamiento de rutas. Sí, Entonces, mis inicios tienen que ver también con haber escalado con él y haber aprendido de él y entonces tener esta inquietud también pues, por equipar rutas, ¿no? Por desarrollar nuevas zonas. claro. Entonces, sí, en ese sentido me considero un afortunado de haber podido ver muchas de las etapas por las que ha pasado el deporte. Claro, tiene que ser bonito. Sí, sin duda. A España llegan un montón de noticias, por supuesto, de Estados Unidos, de Chile, alguna de Argentina. Sin embargo, quitando Potrero, quizá no Ajá. aparece México como un punto caliente en el mapa de la escalada. ¿Qué podemos encontrar en México? Véndemelo bien para organizar un viaje cuando se acabe la cuarentena. Venga. Sí, pues creo que tiene que ver el tema de que se escuche mucho de Potrero, Ujú, particularmente creo que tiene que ver con su cercanía con los Estados Unidos. ujú, De hecho, Potrero Chico y El Salto, que es una zona más nueva, pero que también se ubica en el estado de Nuevo León, pues son zonas que en su gran mayoría fueron desarrolladas por gente de Estados Unidos. ajá, Ahora hay más escaladores mexicanos activos que también equipan rutas, pero el origen de esas zonas fue prácticamente de gente de Estados Unidos y por eso creo que son como las que suelen estar en el radar de la gente, porque tienen mayor exposición en revistas, etcétera. mm, Pero la realidad es que no en todo el país se ha desarrollado con la misma velocidad la escalada, pero sí se pueden encontrar zonas de escalada en muchísimos estados, ujú, particularmente en la zona centro del país. Hay mucha escalada, la mayoría sí predomina la escalada deportiva. mm, Tenemos al menos desarrollado pues pocos temas estos como de gran pared o tenemos pocas zonas de fisura. mm, Entonces la escalada deportiva es lo que ha predominado, pero tenemos en 2010, por ejemplo, mm, yo ahí trabajaba para Alta Vertical, que es el distribuidor de Petzl y de la Sportiva acá en México, y en 2010 se llevó a cabo el Petzl Rock Trip sí, y se hizo en Jilotepec y mm, en la Cueva del Chonta. Se hizo por primera vez en dos escenarios diferentes y la realidad es que partiendo de ahí, cualquiera de estas zonas son lugares a los que podrías ir y plantarte ahí 15, 20 días y no te vas a acabar las rutas, digo, a menos que seas un Alex Megos. ahí, ahí quizás sí te aburres un poco, No es pero mi caso, no es mi caso. sí, para nosotros los normales y los mortales, la realidad es que hay muchísima escalada de todo tipo, porque también la realidad es que los tipos de roca que encontramos aquí, a Mm, diferencia, por ejemplo, de España, ¿no? En general de Europa, que tú vas y la mayoría de la escalada se caliza, transcurre sobre roca caliza, claro. sí. Aquí no, aquí hay mucho basalto, conglomerado, granito. Entonces sí encuentras diferentes estilos de escalada, incluso cerca de la ciudad. Aquí, hablando particularmente en la Ciudad de México, a menos de 30 minutos tenemos ya pues lo que es el Parque de los Dinamos, que Ujú, son unos sectores muy bonitos. Estás en un parque natural, pues que la realidad está bastante cuidado. Entonces es un bosque muy bonito, muy práctico porque estás, te digo, cerquitita de la ciudad. A quien vive al sur de la ciudad está a 10 minutos de los Dinamos. mm, Entonces puedes ir a escalar incluso en un día que saliste temprano del trabajo y te puedes ir un ratito a la roca. qué bien. Más hacia arriba, tirando hacia el norte del país, está Guadalcázar, que es otro lugar increíble. Esa zona sí es de caliza, Mm, pero son unas cuevas con chorreras y todo esto. Y la realidad es que en todas estas zonas de las que te voy platicando poquito, pues encuentras de todos los niveles de dificultad. Entonces, predomina sí la escalada más, digamos, de una dificultad media. mm, Vamos a pensar que entre lo normal vamos a estar hablando entre 7A y 7C, podrías encontrar muchísimas rutas. Hacia mm, abajo también hay muchas rutas, pero pues obviamente también empiezas a encontrar rutas de alta dificultad. mm. Pero cosas que son muy para terminarte de vender la historia, Sí, sí, sí. es que en México puedes escalar todo el año. Es una de las grandes ventajas que tenemos. El clima es excepcional casi que en todo el país.
Ujú. Puede ser un poco más caliente o menos caliente, pero la realidad es que puedes escalar todo el año. Y bueno, ya la cereza del pastel es que la comida es formidable. Entonces, todos los amigos españoles que tengo que han venido a escalar quieren poner un negocio de tacos allá en España. No lo dudo, no lo dudo. Bueno, Javier, investigando sobre ti he podido encontrar información sobre tus inicios, como hemos hablado, y sobre la época más reciente. Y parece que hubo un antes y un después precisamente en 2010 con este rock trip de Petzel. ¿Qué significó para ti? Pues en principio diría que significó un montón de trabajo, porque la realidad es que fue la primera vez que Petzel como empresa decidió dejar en manos de un distribuidor la organización del evento. Ujú. Hasta antes del Rock Trip de México, todos los Rock Trips los organizaba Petzel directamente. Y a partir del de México decidieron hacer algunos cambios, Ujú. entre los cuales, pues te digo, el importante fue dejar ahora sí en manos del distribuidor, pues prácticamente toda la organización, logística. Por supuesto que nos ayudaron y nos asesoraron en cosas, Sí. pero nosotros realmente fuimos los que propusimos las zonas de escalada, determinamos un montón de cosas alrededor del evento y también fue la primera vez en la historia del Rock Trip que no tuvo una duración de un fin de semana. Normalmente era viernes, sábado y domingo. Y en México fue la primera ocasión que empezó un viernes y terminó domingo, pero de la siguiente semana. Ajá. Por eso se convirtió más en una experiencia de escalada combinada con un poquito de cultura, porque llevamos a todos los atletas un día, por ejemplo, a visitar las pirámides de Teotihuacán. Ah. Entonces fue como un concepto más de lo que realmente sucede en nuestros viajes de escalada, que no vas y solo llegas y escalas, sino que aprovechas y conoces un poco el lugar, conoces un poco de las tradiciones. Claro. Entonces, a nivel trabajo, pues representó una carga importante para nosotros, porque Alta Vertical en ese entonces todavía era una empresa pequeñita, trabajábamos únicamente 4 personas ahí, Ujú. haciendo toda la distribución de equipo en México. Y pues bueno, tener que organizar el evento y equipar rutas especiales para el evento y todo nos mantuvo pues sumamente ocupados previo al evento y bueno, no se diga durante los días del evento, ¿no? Yo recuerdo que No tuve dormía. días, no hombre, tuve algunos días en los que recuerdo haber dormido entre 2 y 3 horas y vámonos, otra vez había que estar activo al siguiente día. Entonces fue, sí, a nivel responsabilidades fue una carga importante, pero la realidad es que fue un evento pues histórico para México. Mm. Obviamente nunca habíamos tenido una congregación de tantos atletas profesionales al mismo tiempo en un solo lugar compartiendo su experiencia. Quizá en Europa es más común, llegas a Oliana y te encuentras a 50 de esos mega atletas en un fin de semana, Mm. pero aquí encontrarte a uno de ellos es muy raro. Entonces, haber tenido a tantos al mismo tiempo fue muy valioso. Mm. Y en términos deportivos, también creo que es algo que tarde o temprano iba a pasar en México, como pasa en todos lados, pero creo que también terminó ayudando a desatar cosas de manera anticipada. Por Mm. ejemplo, durante el Rock Trip se escalaron los primeros 8C más mexicanos, Mm. 14C. En México hasta ese entonces ya había rutas equipadas de 14C, pero bueno, un mexicano, Mauricio Huerta, ya había escalado 14C, pero lo había escalado en Rodellar, justamente, en Ajá. España. En México todavía no teníamos ningún 14C confirmado. Y después del evento tuvimos los 2 primeros 14C confirmados en México, que es 8C más. Entonces eso también creo que vino a dar un empujón, pues a saber que ya teníamos esos grados en México y que era posible escalarlos. Y la muestra es que pues al poquito tiempo, el Rock Trip terminó en noviembre, a Mm. principios de noviembre del 2010, y en enero del 2011 Mauricio Huerta ya había escalado el primero de estos 14C en México. Entonces Claro. también vino eso, pues a darnos como una nueva perspectiva de la dificultad. Claro. Suele ocurrir así. Claro. Bueno, ahí he visto que conociste a Steve McClure, ¿no? Escalando precisamente tu 8C más, la Cruz del Diablo. Sí,
escribiendo tu nombre en Google parece que todo gira en torno a esa vía, ¿no? Que tu vida en la Sí, vertical ha estado íntimamente relacionada con este proyecto. Más allá sí. del grado, que es reseñable en sí, me encantan las historias que hay detrás. Y sé que tú tienes una buena historia con esta vía. ¿Nos puedes contar con detalles cómo ha sido tu proceso con... ¿Es Cruz Diablo o Cruz del Diablo? Cruz Diablo. Cruz Diablo. Cruz Diablo, sí. El primer ascenso de la ruta provino justamente por Steve McClure. De hecho, fue el único. La realidad es que durante el Rock Trip la intentaron muchos de los atletas profesionales. Daniel Woods, Dave Graham, digo, no recuerdo todos los nombres, pero muchos pasaron por la ruta. Pues tiene que ser dura. Y sí, sí. Y solo Steve la pudo encadenar, pudo hacer el primer ascenso, pero también le costó, porque yo tuve la oportunidad de verlo a él en otro road trip en Estados Unidos y me tocó verlo haciendo 14B, 8C 8C, sí. a vista prácticamente. Y esta ruta que es 8C más, les llevó a los dos 8C más que lograron encadenar, les llevó pues prácticamente una semana lograr hacerlos. Ajá. Estuvieron ahí tirando pegues a muerte y la ruta no cedía. La ruta como tal, en principio, es una placa semidesplomada. Hmm, Cuando tú la ves de lejos, pareciera que no desploma tanto, hmm, pero cuando ya vas bajando de la reunión te das cuenta de lo mucho que desploma. hmm. Se pierde un poco el desplome porque un poco más a la derecha sobre ese sector hay rutas aún más desplomadas, entonces esta parece que tuviera Parece menos placa, sí. desplome. Ajá, pero la realidad es que desploma lo suficiente. Y prácticamente toda la ruta son alrededor de entre 20 metros más o menos. Hmm. Tiene tres primeras chapas de regalo, que es muy, muy, muy fácil, pero llegando a partir de la tercera chapa y prácticamente hasta llegar a la reunión, no para, ¿no? Tiene una intensidad constante, aunque obviamente tiene secciones mucho más marcadas. Hmm. Y toda la vía transcurre, digamos, por regletas muy pequeñitas, regletas de entre media y una falange más o menos. Hmm. Entonces, todo el tiempo vas apretando, ¿no? Trincando ahí con los dedos. Y es, diría yo, altamente técnica también. Te Hmm. exige como una colocación muy correcta del cuerpo, como entender muy bien el cómo debes de escalar. O sea, no, ahí en esa ruta particularmente creo que no aplica mucho lo de por estar fuerte la haces fácil, ¿no? Tienes que escalar también técnicamente muy bien. Claro. Tuve la oportunidad de ver también a otro amigo alemán que es muy fuerte, compite, llegó a probarla en algún momento y pues él había, por lo que me platicaba, había hecho 8C a vista también y a Hmm. esta ruta le dio tres intentos y nunca pudo pasar del crux. O Hmm. sea, bueno, pudo pasar pues, pero se caía en el crux. Y pues bueno, mi proceso empieza, sí es muy largo la realidad, empieza en el 2011, después del Rock Trip. Ajá. Yo ya había escalado, obviamente, 8A, 8A más, 8B, 8B más. Ah, bueno, y algún 8C. Hmm. Entonces, el siguiente paso natural era pues ir por el 8C más. Claro. Y como en México solo teníamos confirmadas hasta ese momento dos rutas, pues la realidad es que yo escogí la que creía que por mi estilo de escalada me iba a favorecer, obviamente, que es lo que hacemos todos. Claro, claro. Y pues bueno, además de que la línea me gusta muchísimo y también me gusta el lugar donde está, porque está en una parte del sector en la que es menos transitado, hay menos gente, entonces te sientes también como, vamos a decir, como un poquito aislado. Hmm. Y me gustaba eso, me gustaba estar un poquito lejos de las otras rutas que son más como de reflectores, ¿no? Que toda la gente las ve y parecen espectaculares. Claro. Pero bueno, yo decidí irme a Cruz Diablo. Y la realidad es que fue un proceso, pues ahora a la distancia yo diría que 100% mental. Hmm. Físicamente creo que desde el principio estuve preparado para hacerla. Todos en algún momento tenemos algo que aprender o dejamos de aprender cosas y llega una situación o una ruta a decirnos, de aquí no vas a pasar hasta que no las aprendas, ¿no? Ajá. Por la buena o por la mala, quizá. Y pues bueno, yo empecé a probar la ruta en enero del 2011 y al poquito tiempo logré hacerla con una caída. Hmm. Entonces, pues me caí en el crux, que obviamente es la sección más dura de la ruta. Pues no me parecía extraño caerme ahí.
y como que empecé a vivir ese proceso de sentir que siempre estaba muy cerca de hacerla y conforme fue pasando el tiempo, ahí es donde yo digo que se empezó a convertir en un tema completamente de coco, ¿no? Sí. Psicológico. Algo se me metió, yo de relajo lo bauticé como la Lupe, como yo decía que era un ente extraño ahí que cada que yo me quería subir a la ruta se me montaba en los hombros para generarme carga adicional, pero bueno, eso obviamente era de relajo y se quedó ahí en la cabeza que parece que me programé para que siempre que llegaba al mismo paso, pues programé mi cuerpo y mi cerebro para caerme. Ja. ¿Cómo sucede? Pues no sé exactamente, pero para no hacer larguísima la historia, pues me empecé a caer en ese movimiento una y otra vez, estuviera fuerte, estuviera cansado, estuviera un día malo, un día perfecto, de mañana, de tarde, fin de semana, entre semana, como fuera, yo me Ajá. caía en ese mismo movimiento. Y creo que me costó muchísimo tiempo darme cuenta de que necesitaba distanciarme de la ruta, Ajá. como romper el ciclo, ¿no? De decir, ok, Sí. me costó entender que me estaba cayendo en el mismo lugar y me costaba dejar de intentar la ruta, pues quizá porque soy, pues entre mi historial y todo, pues la disciplina siempre ha formado parte como de mi vocabulario. Entonces, y además la sentía muy cerca porque pues era eso, cada que la intentaba, sentía que la podía hacer en cualquier intento, entonces tampoco quería dejar de intentarla Claro. porque no sabía cuál iba a ser el pegue bueno. Hmm. Y pues bueno, así transcurrieron los años. Obviamente hice otras escaladas en el Inter, ¿no? Pues sí, Sí. sí le dediqué gran parte de mi tiempo, pero también hacía otras escaladas. Seguí equipando rutas, organizando algunos eventos, seguí escalando otras rutas de alta dificultad, pero Cruz Diablo en particular no me dejaba pasar. Hmm. Y pues así transcurrieron muchos años. En ese entonces yo también tenía una carga laboral más compleja porque trabajaba todavía en alta vertical, pues Hmm. como cualquier persona que trabaja de lunes a viernes de 9 a 6 más algunos fines de semana, etcétera. Y en 2011 justo decidimos abrir el primer Toca, nuestro primer rocódromo. Bueno, Sí. era una sala de boulder pequeñita. Entonces fueron años en los que tenía prácticamente dos trabajos y pues Cruz Diablo se convertía en mi tercer trabajo. Y la realidad es que, digo, para no extenderme demasiado, sí fue un No hay proceso, prisa, ¿eh? va, fue un proceso muy complejo para mí, me costó mucho entender qué era lo que pasaba, me Ujú. costó mucho aceptarlo, porque hasta ese entonces, pues yo siempre, digo, hoy podría decir que a mis 45 años lo sigo haciendo y me sigo manteniendo, pues escalando los grados que escalan hoy en día los escaladores más fuertes de México. Hmm. Hubo como algún momento en que empecé a ver que se me iban, ¿no? Que ya no les podía quizás seguir el paso y no sabía si era por temas de edad, que yo ya tenía más de 40 años, no sabía Ujú. si era porque tenía mucho trabajo y tenía poco tiempo entonces para escalar y entrenar. No lograba identificar qué era lo que pasaba y creo que me enganché con esta historia de estar satisfecho cayéndome en el mismo movimiento durante años. Ujú. Y pues bueno, me metí en esa rutina de seguirle intentando a muerte hasta que se dejara y creo que dejé de percibir cosas muy importantes que fue con el paso del tiempo lo que empecé a entender porque, por ejemplo, fue justo en 2017, pues para eso ya habían pasado muchos años en la ruta, Je. que ya había tenido algunos distanciamientos, ¿no? Decir, ok, a ver, la voy a dejar de intentar 3 o 4 meses y luego regreso, pero la historia siempre era la misma. Y además creo que el problema era que me distanciaba, pero sin un objetivo claro, Ujú. sin saber exactamente por qué me estaba distanciando. Y fue hasta el 2017, finales de 2016, que me propuse durante todo 2017 no intentar la ruta. Decidí no volver a subirme y Ajá. decidí prepararme a conciencia, convencido de que cuando regresara iba a ser para hacerla y ya no para caerme en el mismo movimiento. Ajá. Entonces, pues digamos que lo tomé con mucha naturalidad el distanciarme
Yo decía que lo que sucedió fue que ahora estamos muy acostumbrados a que dedicamos tiempo a las cosas, Hmm. pero no necesariamente dedicamos atención. Y creo que para mí ahí fue donde radicó la diferencia entre regresar a hacer la ruta o haberme quedado ahí durante otros 10 años y no poderla hacer. Y es que durante todos estos años, del 2011 al 2016, yo decía que le dediqué mucho tiempo a la ruta, pero Hmm. la realidad es que creo que dejé de prestarle atención, dejé de escuchar lo que de alguna manera ella quería decirme, ¿no? Hmm. Ok, sí, escalas fuerte, técnicamente vas bien, pero tu fuerza de dedos, Javier, quizá no es suficiente, necesitas mejorar estas cualidades, porque si quieres escalarme, necesitas eso. Y fue como ese momento en el que yo decidí dejar de dedicarle tiempo, al menos físicamente en la ruta, y empezarle a poner atención. Entonces, pues básicamente hice como todo ese trabajo de conciencia, ¿no? De entender por qué me estaba cayendo, cuál era el problema y qué necesitaba hacer para romper ese ciclo. Y pues bueno, seguí escalando, seguí probando rutas, incluso tuve mis primeros intentos a Lujuria, que en ese entonces ya pintaba para ser el primer 9A de México. Hmm. Entonces como que me alejé por completo de la ruta de Cruz Diablo y me puse a entrenar en el muro, ¿no? En el rocódromo. Hmm. Y me puse durante ese año a hacer trabajo muy específico, hacer muchas suspensiones para fortalecer mis dedos de manera importante. Me puse a hacer campus, que yo nunca había entrenado como tal a hacer campus, entonces me diseñé yo mi propia rutina de entrenamiento, Hmm. pero más que cualquier otra cosa, durante mi entrenamiento creo que lo que estaba trabajando era mi cabeza. Y fue todo un año de estar pensando en que la siguiente vez que yo llegara a ese movimiento no me iba a caer, ¿no? Que iba a poder hacer la ruta y que tenía que romper ese ciclo. Hmm. Qué potente. Y pues eso, durante todo el 2017 entrené, me mantuve motivado, eh, todo el tiempo con la cabeza pensando en que cuando regresara a la ruta iba a ser con ese entusiasmo de por lo menos no llegar a caerme en el mismo lugar. Hmm. Y pues así fue, a principios del 2018, en enero, fue que un poquito circunstancialmente regresé a la ruta porque un amigo, Miguel, que es un escalador muy fuerte de aquí de México, me dijo, vamos a darle a Cruz Diablo. Entonces me animó a regresar, pues digamos que de manera un poquito anticipada, porque yo Ajá. todavía no lo había decidido, pero fue bueno, fue un buen experimento porque regresé a la ruta, regresé el primer día, pues literal a hacer una escalada pues muy tranquila, recordando un poco los movimientos, que no había tampoco mucho que recordar, los tenía grabados ya en mi ADN, pero bueno, quería probar otra vez y sobre todo limpiar la ruta, porque es una ruta que te diría que en los últimos 8 años prácticamente solo yo la he intentado. ¿Por qué? Es No muy sé. dura. Es dura, pero es una ruta increíble y hay gente fuerte en México que se ha inclinado por otras rutas, que es Pero a lo completamente mejor válido. el estilo de canto grande y desplome tira más. Puede ser. Sí, sí, normalmente las otras son un poco más físicas, Hmm. entonces parece que los llama un poquito más. Pero bueno, pues la ruta durante un año no, nadie la intentó, entonces había que cepillarla y no, dejarla ahí lista otra vez para los intentos. Y fue curioso porque yo regresé un sábado, el sábado pues hice este intento para limpiarla un poquito, ¿no? Y para recordar la secuencia. Y el domingo regresé y el domingo la pude hacer con una caída, sí en el mismo lugar, que es obvio porque es el crux, pero la realidad es que mi cabeza era completamente otra. Yo desde ahí me di cuenta que todo había cambiado y Ajá. que solo era cuestión de tiempo, porque me caí en el mismo movimiento, sintiéndome muy fuerte, muy confiado, y tenía un año de no intentar la ruta. Claro. Y pues prácticamente así fue. La retomé. Tuve por ahí unos inter en enero, a finales de enero hicimos un viaje a Las Vegas, Hmm. pues un poquito de rebote. Mi cuñada perdió su viaje y nos lo regaló. Bueno, cuando ellas ya tenían que viajar, se dieron cuenta que no tenían pasaportes. Entonces nos fuimos mi esposa y yo 3 días a Las Vegas a escalar. Y curiosamente, regresando de ese viaje, tuve un tema ahí muy extraño de salud porque me empecé a marear. Me pasaba algo muy raro y empecé a sentir como cierta inestabilidad en mi cuerpo.
Ujú. Me mareaba, entonces intentaba escalar, pero sentía que la pared se me movía, ¿no? Que se me iba y se venía. Y así pasaron alrededor de 3 meses. Me hice estudios de todo tipo, llevé algunos tratamientos alternativos. El chiste es que todo salía bien, pero no sabíamos por qué. El chiste es que yo estaba un poco mareado. Yo creo que a esta famosa Lupe que se La me Lupe se te subía, agarraba ahí. ajá, exacto. Yo creo que estaba haciendo sus últimos esfuerzos por aferrarse a mí. Y pues ya la realidad es que no solté la ruta, pasaron los mareos y el 8 de julio del 2018 encadené la ruta. Me empecé tantito antes de encadenarla, me empecé a sentir muy fuerte, ¿no? Podía darle incluso 3 intentos en un día, sintiéndome muy fuerte y cayéndome a veces ya arriba del crux, o sea, ya lograba pasarlo. Para mí eso quería decir que ya había roto con este ciclo de caerme siempre en el mismo lugar. Claro. Y pues bueno, un día antes de encadenarla le di 2 intentos. Estaba Hernán. Hernán es un muy buen amigo mexicano escalador que ahora vive allá, es este vecino de ustedes porque él está viviendo en Barcelona. Ajá. Y curiosamente en esos días él estaba de vacaciones aquí en México, entonces probamos juntos la ruta y pues a mí eso también me llenó de ánimo porque siempre escalar con un amigo Claro. Te da te da mucha más más motivación, alegría sí. que estar ahí solito tú tirando pegues a muerte, pero estás solo al final, ¿no? Entonces verlo que él se subió animado a probarla también me dio entusiasmo. Y pues el sábado le di 2 intentos muy buenos, sentí que estaba muy cerca de hacerla y todavía estuve a nada de hacer un tercer intento, ya me había amarrado y todo para el tercer intento y después decidí ser un poco prudente y decidí no acelerar las cosas porque pues un tercer intento, independientemente de si te va bien o te va mal, pues seguro te va a dejar también un poquito drenado para Tocado, el claro. siguiente día. Entonces lo tomé con calma y decidí esperar al domingo para volver a intentarla. Pues el domingo literal llegué, fue curioso porque llegué, calenté en otras rutas, como siempre a mí me gusta calentar mucho. Hmm. Y después de calentar me sentí muy cansado, me sentía físicamente como tronado, como que ese día quizá, incluso llegué a pensar que había dejado ir mi oportunidad del día anterior, porque el día Hmm. anterior me sentía muy fuerte. Pero bueno, al final decidí calentar y descansé un poquito y después fui a la ruta y pues ya ahí sí, pues para mi sorpresa de la Lupe y de todos, la hice al primer intento del día, pero además la hice como siempre, digamos que soñé hacerla. La hice no de suerte, la hice confiado en que podía hacerla, la hice sintiéndome muy fuerte. Hmm. Obviamente jamás diría que la hice sobrado, la hice como la tenía que hacer, pues me costó lo que me tenía que costar, pero en ningún momento del intento dudé de que la podía hacer, ¿no? Sobre todo al final tiene un descanso activo Hmm. al que nunca había llegado sin caerme. Y cuando llegué a ese descanso activo, me lo tomé con mucha calma porque lo que sigue, las últimas 3 chapas, siguen siendo igual de duras. Y pues nunca había estado en ese lugar sin haberme caído antes. Entonces, después de 7 años era la primera vez que tenía la oportunidad. Y fue muy curioso porque en los siguientes movimientos es muy fácil que te caigas todavía. Es una ruta dura hasta el final, pero las últimas 3 chapas, curiosamente, las hice como si fuera en un 7A, ¿no? O en un 6B, no sé. Sí, sí. Me salió una energía extra de no sé dónde y pues sí, la encadené como siempre hubiera soñado hacerla, ¿no? Sintiéndome muy fuerte y sintiéndome muy motivado. Hmm. Entonces, sí, fue un proceso muy largo, muy desgastante, pero también creo que de mucho aprendizaje, pues para mí a nivel personal. Qué bien, tío. Gracias por compartirlo, ¿eh? No, Siempre estoy intentando que la gente se abra y te cuente cómo ha vivido realmente un proceso. Pues detrás de un encadene potente, detrás de un proyecto a largo plazo, siempre hay una lucha mental, siempre hay una superación, que es lo que no claro, se ve en el vídeo de 5 minutos de YouTube. por supuesto. También creo que Y lo que creo que fue es muy sano que la valioso, gente también lo conozca, vamos. Y sí, sepa sí, que las claro, cosas tienen un esfuerzo y un tiempo y un aprendizaje, sobre todo. claro. Aquí en México creo que fue un tema muy curioso porque
independientemente de lo que representó para mí hacer Cruz Diablo, creo que para la comunidad escaladora y sobre todo para la muy cercana a nosotros, la que me veía todos los fines de semana ahí cayéndome en la ruta, creo que representó como un extra de motivación para todos, ¿no? Como que fue el darse cuenta de que puedes estar 7 años ahí, pero que nunca dejaste de intentarlo y que tarde o temprano la recompensa iba a llegar. Y pues que además se juntaba con mi situación particular. Yo cuando hice Cruz Diablo tenía 43 años. Tampoco es que exista una comunidad muy amplia de personas de 43 años haciendo 8C más o 9A. Y creo que eso fue como un extra de motivación para la comunidad, ¿no? Yo así lo decía, ¿no? Que aprovechando un poquito pues un poema de Benedetti, ¿no? Así yo lo posteé al siguiente día de ya mi post, digamos, del Encadene. No te rindas, aún estás a tiempo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Vivir la vida y aceptar el reto, desplegar la ala e intentar de nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Básicamente era como un resumen de ese poema en el que decía que no te rindas, ¿no? Que todavía hay tiempo, ¿no? No hay que dejar de intentar las cosas. Entonces, sí, creo que fue un momento padre en general para la comunidad, sobre todo para la muy cercana a nosotros. Qué bien. Me estoy emocionando yo desde aquí. No, en serio. Bueno, Javier, parece que abriste las compuertas con ese Encadene, porque después de este mogollón de años luchando por este 8C+, pasan 6 meses y te haces con tu primer 9A, ¿no? Sí, sí, ahí es donde digo que creo que yo tenía algo que aprender. Pues eso, llevo muchos años escalando, más de 30 años, y yo creo que en ese proceso dejé de prestar atención en cosas y dejé de, pues, poner atención en algunos detallitos, que quizá fue lo que me pasó en Cruz Diablo. Y este aprendizaje de dejar de dedicar tiempo para poner atención en las cosas, para mí fue como mi mayor aprendizaje. La forma fácil de entenderlo, cuando platicaba con unos amigos, les decía, a veces estamos en una comida familiar y estamos dedicando tiempo, pero no estamos dedicando atención porque estamos metidos en el teléfono, en el móvil, lo que sea, ¿no? Entonces, estás ahí, pero en realidad no estás prestando atención a lo que sucede. Y para mí, este proceso en Cruz Diablo implicó eso, ¿no? El decir, ok, tengo que encontrar el balance entre el tiempo que dedicas a las cosas y la atención, el empeño que pones en ellas, ¿no? Y pues el proceso de lujuria, curiosamente, fue pues completamente diferente al de Cruz Diablo. Hay más cosas detrás de la encadena de lujuria que hacen que todo haya favorecido la situación. Y es que para mí ese encadene de Cruz Diablo pues me dio un mega extra shot de motivación, ¿no? Yo estaba con la motivación por los cielos. Claro. Entonces llegué a lujuria con la motivación por los cielos y eso es lo mejor que te puede pasar. Y llegué fuerte también porque yo venía de un proceso de un año haberme dedicado a entrenar de manera muy específica para Cruz Diablo, que es muy dura. Entonces físicamente también, pues seguro había ganado muchas cosas. Entonces traía la motivación por los cielos, físicamente estaba fuerte y empecé a probar lujuria, pues eso, con mucho ánimo. Yo siempre había soñado con hacer 9A o 14D. Eso se va al origen de mi carrera deportiva. Yo empecé a escalar, pues te digo, más o menos en el 88 y en el 91, pues llegaron a Encadenación directa. México. Claro. Entonces eso fue, pues seguro, no sé cómo llegó la noticia a México, porque pues en ese tiempo no había internet, revistas ni nada. El chiste es que pues yo me enteré que ya había un tal Wolfgang Gulich que había escalado el primer 14D de la historia, ¿no? El primer 9A. Y pues seguro en mi genética de joven que se quiere comer el mundo, se me metió en la cabeza que a mí me encantaría hacer un 9A. El tema es que para que hubiera un 9A en México, pues fue un proceso muy largo, porque el primer ascenso al primer 9A mexicano llegó en el 2017
o 2000, sí, me parece que a finales del 2017 que la encadenó Mauricio Huerta. Entonces, pues bueno, hacer 9A antes de eso hubiera sido difícil porque no había 9A. Pero sí, a mí, digamos que siempre fue algo que estuvo ahí dentro de mi lista de sueños. Y pues al final empecé a probar lujuria, te digo, con mucho entusiasmo, sintiéndome fuerte. Pasé rápido de tenerla con 2 caídas a tenerla con 1 caída. Y pues la motivación, digamos que no paraba. Y en lujuria el proceso fue un poquito diferente porque a diferencia de Cruz Diablo había otro amigo, otros 2 amigos que de repente la estaban intentando también. Entonces, pues compartíamos pegues, ¿no? Y eso también, digo, pues al final te arrastra para bien, ¿no? Porque cuando ves que uno ya se cayó más arriba, pues te quieres caer tan arriba como él, ¿no? Claro. Entonces es esa motivación de la buena, ¿no? Que te vas ahí arrastrando con los amigos. Y fue curioso porque fueron 5 meses después exactamente. Yo Cruz Diablo la encadené el 8 de julio y Lujuria la encadené el 8 de diciembre. Entonces fueron 5 meses justitos. Pero te digo, creo que toda la diferencia la hizo el que yo a Lujuria ya no le dediqué tiempo, sino que le dediqué atención. Porque desde que empecé a probarla, entonces puse atención en los detalles. Intenté darme cuenta rápido de esta ruta que me iba a pedir, a diferencia de Cruz Diablo. Y la ruta me lo dijo de alguna manera. Me dijo, ok, pues tu fuerza de dedos va bien, pero aquí no es tan necesaria como tener más resistencia, ¿no? Esta ruta te va, o yo, lujuria, lo que te voy a exigir son otras cualidades en específico. Y me puse a entrenarlas de manera muy puntual en el muro. Empecé a entrenar mucho más mi resistencia y así fue como noté que me iba sintiendo cada vez más fuerte en la ruta. Y también fue un poquito sorpresivo el pegue, sí fue en esos intentos que no esperas como mucho de ti, eso cuando hablan de que tienes muy baja expectativa. Sí. Porque digo, yo en términos generales tenía la expectativa muy alta, pero en ese intento en particular la tenía muy bajita porque también fue un día que calentando me sentí muy cansado. Me subí a secar un par de agarres que siempre están un poco húmedos, tirando a mojados. Y entonces me subí a secarlos y cuando me subí a secarlos me sentía como muy fatigado, como que dije, uy, creo que hoy no va a ser un buen día, pero cambié el chip antes de dar mi intento a convertirlo en algo positivo, ¿no? Al final fue de, pues está bien, estoy aquí, lo voy a disfrutar. Si hoy me caigo 5 veces en la ruta, no pasa nada. Voy a disfrutar mi pegue y pues a pasarla bien. Y curiosamente, mientras fui avanzando sobre la ruta, cada vez me fui sintiendo más fuerte y prácticamente hasta arriba incluso tuve tiempo de tomar decisiones como estratégicas, diría yo, ¿no? Porque hay 2 chapajes muy difíciles y pues todos, la mayoría de mis amigos siempre protegíamos el mismo, a pesar de que los dos son muy duros, pues protegíamos el mismo porque nos daba miedo, ¿no? Pero yo ya me había mentalizado a que si un día llegaba hasta ese lugar sin No lo caerme, chapaba. esa no, tenía que irme a chapar la que seguía, que pues bueno, corría riesgo obviamente de una caída mucho más larga, pero estratégicamente era la mejor decisión. Y conforme iba entrando en esa secuencia de movimientos, tuve tiempo, ¿no? Como para darme esa claridad mental por un par de segundos y saber que tenía que seguir, que tenía que seguir sin chapar. Y pues así fue, me seguí sin chapar, logré llegar a chapar la siguiente y pues la realidad es que cuando me di cuenta ya estaba chapando la reunión y sí fue un pegue en el que me sentí muy fuerte, me sentí muy, muy confiado. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila.
Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Javier, ahora mismo, como has dicho, tienes 45 años, ¿no? Sí, Lujuria, Cruz Diablo la hice con 43. Para cuando llegué a Lujuria ya había cumplido 44. Entonces, pues esperaría a ver si a los 45 hago 9 a más. Bueno, personas como tú, como mi amigo Manolo del Castillo, que con 60 está también yendo a machete a por su 8C más y lleva más o menos los mismos años que tú. Claro. Y como otros tantos que sin ser unos niños están ahí en la punta de la lanza, superándose cada día y dándolo todo, me motivan un montón. Aún más cuando eres una persona que no se dedica a la escalada de forma profesional directamente. Tienes tu negocio, tienes tu mujer. Claro. ¿En qué consiste tu preparación para la escalada ahora mismo? Yo ahora, desde el 2011, abrimos el primer Toca, que es nuestro gimnasio. El proyecto empezó de manera muy pequeñita, literal, en el patio trasero de una casa. O sea, la realidad es que era el pequeño muro casero que habíamos construido mi esposa y yo para entrenar nosotros. Y pues la idea fue mutando un poco a que quizá podíamos recibir amigos y podíamos empezar la idea de tener un muro. Y pues bueno, en 2011 decidimos abrir el primer gimnasio. Estuvimos ahí prácticamente 4 años hasta que logramos mudarnos al local en el que estamos actualmente, que es obviamente más grande, un local ya comercial, con un espacio mucho mejor acondicionado. Y aquí abrimos en el 2015. En el 2015, una semana prácticamente antes de abrir este nuevo proyecto, yo decidí presentar mi renuncia en mi trabajo. Yo llevaba 9 años trabajando en alta vertical y decidí, pues, eso, empezar ahora a trabajar en mi propio sueño o en nuestro sueño, porque es el sueño de mi esposa y el mío. Y ella ya había renunciado antes a su trabajo, ella era bailarina profesional, trabajaba en la Compañía Nacional de Danza aquí en México, de ballet clásico. Y ella renunció un par de años antes que yo a su trabajo. Y cuando abrimos este nuevo local, pues renuncié yo. Y a partir de ahí, pues como cualquier negocio de un emprendedor, pues se convierte en un trabajo de 24/7, 365. Y pues bueno, en estos proyectos en los que a veces las cosas van bien, en las que a veces está un poquito más bajo, pero bueno, que le tienes que estar dedicando ahí todo el tiempo que puedas para sacarlo adelante. Y entonces, combinando eso con la escalada, parece que no, pero es un poco complejo porque la gente me ve, o nuestros clientes y amigos que vienen, y es curioso, yo estoy aquí todo el día, pero la realidad es que soy, en términos de cantidad de tiempo, soy el que menos escala. Claro. Estoy todo el tiempo en la computadora, trabajando, haciendo cosas, o salgo a ayudarle a la gente en algunas cosas, o doy una clase o algo así, pero no es que yo esté dedicando tiempo necesariamente a mi entrenamiento. Pero lo que aprendí de alguna manera en los últimos años, desde Cruz Diablo, ¿no? Desde el 2018, bueno, desde el 2017 que empecé a entrenar cuando me alejé de la ruta, lo que aprendí era justamente a que no necesitaba dedicar tanto tiempo a entrenar, sino que cuando entreno intento que sea tiempo de calidad. Entonces, hay días que no tengo tiempo de entrenar, pero la mayoría de las veces intento entrenar 2 horas, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en el muro desde antes de abrir, desde las 10 de la mañana. Normalmente lo abrimos a las 11 de la mañana y hago todo lo posible por a las 8 de la noche apagar la computadora y entonces tengo de 8 a 10. Y ahí es donde intento ser muy selectivo y pues bueno, hacer un trabajo corto en tiempo, pero sí muy específico, muy de calidad, en lo que yo sé, porque tampoco en México tenemos entrenadores, preparadores físicos que sean especialistas en escalada. Entonces, la realidad es que la gente que escala fuerte en México o que incluso le ayuda a más personas a entrenar, pues lo hacemos de manera pragmática, ¿no? Así como aprendimos, a lo que leímos. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso con Eva López, que vino a México hace unos años. Qué bien, yo también lo he hecho. Sí, entonces pues
pues sacas lo mejor de todo lo que has visto, aprendido, de lo que ves en videos. Hmm. Y al final creo que lo importante es que cada quien se encargue de hacer su receta perfecta, su receta Ujú. propia. Porque hay cosas que aunque sean muy buenas, pues a alguien quizá no le motive a entrenar eso. Y si no te motiva, No pues lo al va a hacer. final Ajá. Entonces sí creo que tienes que encontrar tu receta, ¿no? En donde hayas puesto los ingredientes de qué te gusta de lo que te dijo alguien que te ayuda a entrenar y qué te gusta de lo que tú solito viste en algún video, qué te pide tu proyecto, porque pues, si tu proyecto es una ruta de 10 metros desplomada con canto grande, pues tampoco necesitas necesariamente fortalecer los dedos, ¿no? Entonces Claro. hay que darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo nuestro proyecto para que lo que entrenemos sea más transferible a la realidad de la ruta que queremos intentar. Y pues bueno, yo al menos es lo que intento hacer tanto para mí como para la gente que le ayudo aquí en el gimnasio a entrenar, ¿no? Hay gente que se me Ujú. acerca y me dice, oye, quiero hacer mi primer 7A, ¿no? Mm. Bueno, aquí sería 12A, que es 7A más. 7 más, sí. Entonces te dicen, quiero hacer mi primer 12A de la vida, ¿no? Y entonces los ayudas en etapas previas al entrenamiento, es decir, desde, ok, ¿cuál es el 12A que quieres hacer? ¿En qué zona está? ¿Qué tipo de escalada tiene? ¿Cuál es la mejor temporada del año para probarlo? ¿Por qué no, además de ese 12A, por qué no agarramos otros dos alternativos para que tengas tres doces en diferentes zonas y tampoco te satures en una? O si un día llegas y esta está mojada, pues tengas otro proyecto y no te desmotives. En fin, ¿no? Intento como enseñarles el atajo, como Ujú. darles una receta ya un poquito más masticada Mm. para que les lleve menos tiempo y menos tropiezos el poder encadenar su primer 12A o su primer 13A, que sería 8A. Y básicamente es lo que hago, ponerles ejercicios que en carne propia he comprobado que funcionan y que tengan una rutina corta, porque sabemos que la mayoría es gente que estudia o que trabaja y que tiene poco tiempo disponible. Mm. Entonces, pues eso, hacer como una receta muy a la medida de cada persona para que se comprometa a llevarla a cabo y no abandone en el camino, ¿no? Luego Ujú. los entrenamientos estos muy técnicos que son incluso difíciles de leer, ¿no? Cuando te dan tu hojita y dices, ¿qué es esto de 12, no sé qué, más 8, ¿no? Ya desde el cómo lees el ejercicio te genera una barrera, ¿no? Entonces yo prefiero que lo lleven de una manera más, pues como más natural, ¿no? Que incluso si hay días que llegan y están calentando y se sienten que no están bien, que no hagan el entrenamiento y que escalen un poquito divertidos con sus cuates, que la pasen bien, Ujú. para, pues eso, porque al final nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos compitiendo para ganar el oro en Tokio, Está sino que claro. queremos, sí, queremos Y hay que tenerlo en conquistar cuenta, sí. nuestros... Sí, entonces, pues bueno, es más como trabajar para tus propios sueños y los sueños de cada quien están, pues son completamente válidos, ¿no? El que quiere hacer su primer 7A es tan valioso como el que quiere hacer su primer 9A. Entonces, pues bueno, es cierto que en ciertos grados es más fácil avanzar, entonces suele resultar sencillo llevar a esta gente a hacer su primer 7A o su primer Sí. 7A más, porque también para empezar pues tienen más opciones, ¿no? Si quieres hacer 9A en México, tienes una ruta. Eh, no hay mucho donde escoger. Si te va bien la ruta o no, da igual, tú te tienes que adaptar a la ruta. Mm. Pero si quieres hacer 7A, pues sí tienes 100 opciones, ¿no? Claro. Entonces favorece el crecimiento a ciertos grados. Y un aspecto fundamental del que se habla poco es la nutrición. ¿Tú sigues algún plan nutricional para tu rendimiento? Pues mira, hasta antes de, pues no necesariamente de Cruz Diablo, pero yo tengo, digamos que la fortuna de tener un metabolismo bastante funcional, Ujú. porque yo creo que mi complexión y mi peso durante los últimos 30 años prácticamente no se han movido. Sigo siendo el mismo de siempre, peso lo mismo, entonces tengo esa, pues esa ventaja de no tener que estar lidiando con temas de peso ni mucho menos. Ujú. Y también, independientemente de que haya tenido trabajos
que te vuelven bastante sedentario, porque el que haya trabajado para el distribuidor de Petzl y el Sportiva no quiere decir que mi trabajo era outdoor, era completamente detrás de una computadora, 8 horas. Pero bueno, el no dejar de hacer ejercicio siempre me ayudó, siempre teniendo 1 o 2 trabajos al mismo tiempo, nunca dejé de entrenar ni de estar inmerso en la escalada, entonces eso me ayudaba, por supuesto, pero nunca me había visto en la necesidad de cuidar mi alimentación como tal. Tampoco voy a decir que comía mal, pero lo hacía sin ninguna dirección, ¿no? Sin ningún alguien que me apoyara, ni mucho menos. Y eso fue durante prácticamente toda mi vida, hasta 2 días antes de encadenar Cruz Diablo. Sí. Fue curioso porque tenemos una amiga escaladora, ella es ecuatoriana, pero vive aquí en México, se llama Margarita Cardoso y es nutrióloga, es escaladora muy fuerte y es nutrióloga. Y me surgió como esta idea de empezar a pensar que pues yo ya tenía 43 años en ese momento y que quizás si quería seguirle sacando jugo o provecho a mis siguientes años, pues sí tendría que poner un mayor empeño en otras cosas. Y fue la primera vez que pensé en tomarme más en serio lo de la alimentación. Así que literal, el 7 o el 6 de julio fue mi primer visita con Margarita, con la nutrióloga. Pues me tienes que dar la Y receta. Si en un día te cambió eso. sabes que yo creo que seguro funcionó, porque además fue muy curioso. Yo tengo grabado que llegué con Margarita y le dije, Margarita, tengo 43 años, entiendo que por obvias razones mi rendimiento deportivo, pues en los próximos años tendría que empezar a disminuir de alguna manera, pues porque es un poco ley natural. Pero lo rescatable para mí fue que le dije que iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera, lo que ella me dijera que era valioso para mejorar mi rendimiento durante los siguientes años. Y creo que ese estoy dispuesto a lo que sea surtió efecto, porque te digo, a los 2 días yo encadené Cruz Diablo, entonces en mi cabeza también ya estaba el lo voy a hacer, estoy fuerte, estoy motivado y además estoy dispuesto a lo que sea, ¿no? Entonces, ante algo así, pues dejé sin herramientas a la Lupe, se tuvo que bajar del autobús y esperar el siguiente. Y a partir de ese entonces, que ya son prácticamente 2 años, mi esposa y yo empezamos a llevar un plan nutricional con Margarita, que además la forma en la que lo hace Margarita a mí me gusta mucho porque es parecido a lo que nosotros hacemos cuando le ayudamos a alguien a entrenar. Y es que, digamos que te da las bases, te ayuda a saber cómo hacerlo, pero no está atrás de ti, ¿no? Tú eres el responsable, pero tiene un sistema, pues a mí me parece muy eficaz y muy natural. Y si tú estás comprometido con hacerlo, creo que te da muy buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, tanto mi esposa como yo tuvimos nuestro plan nutricional, que Margarita solo nos atendió durante 5 meses y después nos dijo, yo ya les enseñé todo lo que tienen que saber y lo han hecho muy bien, pues de aquí en adelante es trabajo de ustedes llevarlo a cabo. Mi esposa a partir de ahí decidió que quería dejar de comer carne, entonces desde el 2018 se convirtió en vegetariana en un principio. Yo seguí comiendo un poco de todo, bien balanceado, pero siempre había comido menos carnes rojas sobre todo, comía poca. Y así fueron estos últimos años, digamos estos últimos 2 años, pues siguiendo una dieta más estable, más sana, porque además corregimos muchas cosas, ¿no? Ella lo que nos ayudó fue a aprender a depurar tu alacena. Ella decía, de ahí parte la nutrición, porque si tú tienes en tu alacena basura, pues vas a comer basura. Pero si tú en la cena te comprometes a tener cosas sanas, todo lo que te prepares va a terminar siendo pues más sano, mejor balanceado. Entonces el paso 1 fue depurar nuestra alacena, empezar a comprar productos que si bien eran un poquito más caros, pero eran de mejor calidad. Entonces haces cambios muy sutiles, como decir, el pan de caja, ya no voy a comprar esta marca, voy a comprar esta, ¿no? Porque pues estás comiendo algo que te nutre más, no solo que te engorda, ¿no? Y pues eso, los últimos 2 años sí hemos llevado una dieta que yo te diría que no es nada del otro mundo, es una dieta bastante normal, pero sí en la que está bien balanceada y obviamente pues comes bastantes verduras, frutas y particularmente el último año
A mi esposa le detectaron un tema. Justo hace un año estábamos escalando en España nosotros. Ujú. Estuvimos 20 días por allá. Y en ese viaje ella empezó a notar cosas extrañas en su cuerpo. Desde antes se había sentido raro, había tenido muchas lesiones consecutivas. Es como que sabíamos que había algo raro, pero no sabíamos qué. Ujú. Y justo regresando de España, que fue cuando ya empezó como a tener como, pues sí, como vamos a decir, síntomas más evidentes, Ujú. le hicieron otro tipo de estudios y pues al final eran problemas con su tiroides. Le Ujú. detectaron hipertiroidismo y a mí me sorprende porque ella la realidad es que se comprometió muchísimo. El camino fácil es un tema que se da principalmente en las mujeres, aunque no es Ujú. exclusivo, pero el camino fácil es pues que te pongan yodo radioactivo, te queman la tiroides y entonces te quedas medicado de por vida. Y nosotros decidimos irnos por el camino menos fácil de decir vamos a hacer todo lo posible porque su tiroides regrese a la normalidad con trabajo, no con Ujú. sí con medicamento porque tienes que apoyarte en medicamento, pero pues llevamos el último año haciendo este trabajo de ella cambió un montón, se comprometió muchísimo con, pues yo diría que con su tiroides Ujú. y se puso a leer de todo, a ver todos los documentales que ha encontrado y para no hacer el cuento largo, ella desde los, pues prácticamente el último año, desde que se lo detectaron, terminó convirtiéndose más en vegana, Ujú. pero eso es básicamente por todo lo que ha leído y es cierto, además físicamente lo empezó a comprobar que dejando ciertos alimentos favorecía que ella se sintiera mejor, que sus estudios que se hace periódicamente cada vez vayan saliendo más positivos. Y bueno, pues básicamente le ha llevado un año, pero hace 15 días se hizo su último estudio y salió todo perfecto, Ay, qué bien. pero lleva un trabajo de un compromiso Claro. fuerte. Entonces, te digo, en su caso particular, pues bueno, terminó este tema con la tiroides, la llevó a estar pues prácticamente como vegana. Y yo a partir del 1 de diciembre del año pasado, pues decidí también, ¿no? El dejar de comer carne, carne roja y carne de pollo. Entonces regresé con Margarita para que me hiciera los ajustes necesarios en el plan nutricional. Y pues bueno, hasta ahorita lo llevo bastante bien. Llevo, te digo, pues ya poco más de 3 meses, casi 4 meses Ujú. en un tema más vegetariano. Y nos funciona bien porque además comiendo ella más tirando a vegana y yo más a vegetariano, pues nuestra alacena y nuestras compras y todo es Más más fácil fácil, claro. para... Sí, pero yo no diría que hace una diferencia necesariamente la comida. Creo que depende mucho de cada persona y de tus creencias y de un montón de cosas. Ujú. Pues yo lo que sí podría decir es que nos sentimos muy contentos comiendo mejor, comiendo más sano. Y pues bueno, eso ya es un tema más Más personal, personal, pero sí. sí creemos que también el dejar de consumir ciertos productos pues favorece de alguna manera al planeta también. Hmm. Otro aspecto crucial de tu planificación sería la motivación. Con 3 décadas en la escalada, habiendo encadenado todas las vías duras de tu país, ¿qué te inspira y te motiva a seguir mejorando? Cuando platico un poquito de la motivación, creo que mi secreto de alguna manera ha estado en que nunca me encasillé en que me motive la misma cosa, ¿no? La motivación es bien flexible y debe de ser bien variable, Ujú. porque a veces quizá lo que te motiva es una ruta, Ujú. pero quizá a veces lo que te motiva simplemente es entrenar, a veces quizá lo que te motiva es competir. En mi Ujú. caso, hace muchísimos años, a principios de los 90 cuando empezaba a haber competencias federadas en México, competía, ¿no? Y en ese momento mi sueño fue ser seleccionado nacional y pues me comprometí con eso hasta conseguirlo, ¿no? Entonces creo que pues la motivación no debemos de encasillarla en una sola cosa o en una sola situación, sino dejar que se vaya acoplando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a nuestras creencias de cada momento. En algún momento me motivó muchísimo escalar en solo, ¿no? Sin cuerda. Ajá. Y tuve mi racha también de joven aventurero de hacer un montón de días pues sin cuerda y en algún momento lo que me inspiró fue escalar
Sendero Luminoso, que es esta ruta famosísima que está en Con Potrero cuerda, Chico. ¿no? Con cuerda, sí. Pero curiosamente, la motivación puede cambiar porque yo esa ruta la he subido 3 veces Hmm. y las 3 veces ha sido con motivaciones completamente diferentes. La primera vez que la escalamos fue en 1996, cuando era una ruta prácticamente nueva. Solo tenía los ascensos de los aperturistas, que era, entre otros, pues Kurt Smith, el escalador americano, Hmm. que la equipó. Y tenía un ascenso de una cordada de unos amigos de Guadalajara, de otra ciudad aquí en México. Y junto con Carlos García y otro amigo, nosotros hicimos, digamos, el cuarto ascenso mundial a la ruta en aquel entonces, en el Ujú. 96. Pero cuando escalamos la ruta, la hicimos en el estilo que se suele escalar, que es en 2 días. Entonces la mayoría de la gente sube la mitad de la ruta. A la mitad de la ruta hay una repisa bastante amplia para dormir. Y al otro día terminas la ruta y haces todos los rapeles, ¿no? Ujú. Son una pared de 500 metros aproximadamente. Entonces escalas 250, duermes a la mitad, al otro día 250 y bajas. Es una ruta bastante sostenida porque son 15 largos y de los 15 largos, 10 largos de esos 15 son de 7A más a 7C, más o menos. Qué chulo. Eso me Sí, llama la atención. es increíble, es una ruta espectacular. Para mí, diría que si tuviera que decir mis 3 escaladas más increíbles de la historia, Sendero Luminoso sin duda está en esas 3. Ujú. Pero te digo, después de este primer ascenso, cuando íbamos rapeleando la ruta, le hicimos en ese estilo de dormir en la pared, etcétera. Y pues la verdad es que la noche la pasamos muy mal, hizo mucho frío. Digamos que no fue una escalada tan disfrutable en Mm. términos generales. Nos tocó muy mal clima los 2 días. Y cuando empezamos a rapelear la ruta, yo recuerdo haber pensado que creía que esa ruta se podía hacer en un día y no en dos. Quizá la motivación surgió a raíz de decir, bueno, me gustaría volverla a hacer, pero no quiero volver a pasar una noche tan mala. Y se me metió en la cabeza esta idea de intentar la ruta, escalarla en un día. Ajá. Hasta ese entonces nadie lo había hecho. Y los siguientes años, pues fue algo que me mantuvo motivado y me puse a entrenar para intentarlo. Me Ujú. puse a hacer entrenamientos muy específicos, ¿no? Pues, te estoy hablando de 1999, ya para ese entonces todavía la escalada en México estaba muy, muy atrasada, muy diferente a lo que hay hoy. En 1999, el grado máximo escalado por un mexicano era 7C más 8A máximo, cuando la ruta tiene hasta 7C, ¿no? Entonces estabas más cerca de tu límite en la ruta. Mm. Pero bueno, yo me puse a entrenar con la convicción de que quería intentarla en un día. Y en 1999, el 29 de marzo del 99, para ser exactos, escalé yo la ruta en 10 horas y además me propuse que quería yo puntear todos los largos. Entonces, un amigo mío de toda la vida con quien empecé a escalar me ayudó a cumplir, digamos, ese sueño porque él yumareó toda la ruta Mm. solo para asegurarme. Entonces, digamos que ese ascenso se convirtió en el primer ascenso mundial a la ruta en un solo día y que además, pues todos los largos fueron escalados por la misma persona. Ajá. Cuando la escalas encordada, normalmente se Sí, van turnando los turnándote. Sí, largos. sí. Pues bueno, entonces te digo, para mí la motivación es eso, que siempre es versátil y puede cambiar y un día pues lo que te motiva quizá al siguiente día no es tu principal fuente de inspiración, pero siempre debes de tener algo a lo que aferrarte, una compe, incluso un proyecto de alguien. Yo he tenido periodos en los que lo que me motiva es que mi esposa encadene su proyecto Mm. y entonces me engancho a ayudarle a que ella lo consiga, ¿no? Y es parte de mi motivación, el ver que ella va mejorando. Entonces creo que en temas de motivación lo importante es, pues obviamente no perderla al paso de los años Mm. y muy importante para no perderla es dejar todas las excusas a un lado. Ujú. Eso creo que es parte de mi secreto, ¿no? El tener trabajo, el tener escuela, el tener obligaciones es completamente válido, pero si encuentras en la escalada algo valioso, pues
debe de haber pocas cosas que se interpongan en ese camino, ¿no? Yo tengo muchos amigos que estudian, que dicen, los siguientes 3 meses no voy a poder escalar porque pues voy a estar en exámenes finales. Hmm. Y pues como que es una historia que yo no les compro personalmente, porque yo hice mi universidad y mientras estudiaba tuve un trabajo de medio tiempo para poder pagar mi universidad y en ese entonces fue cuando fui seleccionado nacional. Entonces he pasado por procesos de ser estudiante y trabajador, por procesos de tener dos trabajos al mismo tiempo. He pasado por muchos procesos y al mismo tiempo mi escalada se ha mantenido al ritmo que mantienen los escaladores más fuertes de México, independientemente de que algunos de ellos hoy tengan 19 años o 20 años o 25 años. Ujú. Yo tengo 45 y sigo probando las rutas que prueban ellos. Entonces creo que hay que dejar las excusas a un lado. Los pretextos se quedan en casa y mantener la motivación siempre pues en algo, ¿no? Te digo, encontrarla en lo que sea, pero no dejar que se nos escape porque cuando se nos escapa es más difícil que regrese. Cambiando de tercio un poco, junto a tu mujer te dedicas a la gestión del rocódromo de Toca. Toca la escalada, ¿no? Toca la escalada, Sí. sí. Este es otro aspecto del universo escalada del que se habla poco. ¿Cómo es el día a día de un rocódromo desde dentro? Ok, pues Toca la escalada, te digo, tiene desde el 2011 Ujú. y dentro del mismo proyecto ha pasado por diferentes etapas, desde el ser este muro casero en el patio trasero de la casa, a pues bueno, ahora tener un local comercial tampoco es que sea muy grande, nosotros disponemos de 300 metros cuadrados, Ujú. es amplio, pero no es un muro de estos como los que hay en Estados Unidos, ¿no? Que son Mm. gigantes entonces es un muro pequeño, pero creo que muy bien estructurado, muy funcional, porque pues fue hecho con ojos de escalador, ¿no? De que tú sabes qué es lo que necesita alguien para entrenar, entonces creemos que es muy funcional. Tenemos también la tienda y el día a día para nosotros, sobre todo desde que dimos el cambio a este nuevo local, que decidimos renunciar a nuestros trabajos y pues que ahora sí todo depende de Toca, ¿no? Mm. Como solo entre paréntesis, Toca se escribe con K, T-O-K-A, y es porque Toca en realidad es una palabra en náhuatl. Mucha gente piensa que lo ponemos con K porque pues de repente se puso de moda escribir mal, ¿no? Entonces la gente escribe las palabras como se le da la gana, pero no, en realidad es una palabra en náhuatl y quiere decir sembrar. Ajá. Entonces, cuando lees el nombre completo con la traducción, digamos, toca la escalada, quiere decir siembra la escalada. Y es de alguna manera lo que nosotros buscamos, ¿no? Es un poquito nuestro proyecto, ¿no? Nuestra misión es contagiar a la gente, ¿no? Pero sí dándole como esa base, ¿no? De sembrar la escalada y que se convierta como en un modo de vida. Ujú. Y pues bueno, ya la parte de la gestión y la administración, pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje, porque ni mi esposa ni yo tenemos los antecedentes de familias de empresarios, ni de mucho menos. Es un proyecto 100% familiar, es un proyecto que se desarrolló con los ahorros que teníamos y con un montón de ganas. No hay inversionistas detrás del proyecto, ¿no? Mi esposa también tiene, deportivamente hablando, en términos de escalada, tiene una trayectoria también muy valiosa en México Ujú. porque aunque ella no lleva tantos años como yo, la realidad es que llegó igual un poquito a la escalada por temas ahí raros mezclados con la danza, pero desde que llegó no la dejó y a partir de que empezamos a salir, pues se comprometió muchísimo con la escalada y lleva muchos años estando entre las mejores escaladoras de México. Ella está probando, pues ahora, justo antes de que tuviera este problema con la tiroides, estaba probando su primer 8B más. Entonces, pues seguro cuando se sienta otra vez bien, lo terminará haciendo. Claro. Y pues la gestión, el día a día hacemos de todo, porque al ser un negocio 100% familiar, pues la realidad es que lo único que no llevamos nosotros es la contabilidad. Mm. Tenemos a unos amigos que también son escaladores, que tienen un despacho contable y ellos son quienes nos ayudan con esa parte.
pero nosotros hemos tenido que aprender a todo, ¿no? A llevar redes sociales, a todo lo que tiene que ver con los proveedores, con pagos, con tener una nómina de empleados. Pero bueno, ha sido un proceso de años de ir aprendiendo. A mí me ayudó mucho mi experiencia previa en Alta Vertical, en la empresa que trabajé. Me dio muchas herramientas y ciertas pautas para entender mejor cómo administrar el negocio, pero la realidad es que ha sido aprendizaje completamente. Y la parte buena, digamos, que tiene Toca es que tanto Quetzali como yo estamos prácticamente todo el día, todos los días en el muro. Entonces, a diferencia de otros gimnasios, es un lugar en donde sí estás en contacto con las personas que están detrás del proyecto y al estar todo el tiempo aquí es muy fácil mantener las cosas como tú quieres que estén, ¿no? Que sea el lugar al que a ti te gustaría llegar a entrenar, que de relajo muchos amigos siempre hacen un poquito de burla porque Toca siempre está limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, oye, se siente siempre muy limpio, ¿no? Hombre, Acostumbrado a que eso para los... mí es importante, vamos. Claro, Sí, sí. pero yo decía, es vital, ¿no? Llegar a un lugar en el que te sientas cómodo, que los baños estén limpios, que todo eso que hemos ido aprendiendo a que se convierta en un lugar que la gente aprecia y que la gente valora el trabajo que hay detrás, que hacemos por ellos. Entonces, pero te digo, básicamente para nosotros el día a día pasamos muchas horas detrás de la computadora, yo más en lo administrativo, Quetzali se terminó convirtiendo un poco más en la que liderea lo de redes sociales, porque pues hoy en día es una obligación tenerlas activas y al día. Entonces, pero bueno, hemos ido aprendiendo un poco de todo. Armamos también, ¿no? Parte de los problemas que tenemos armados en el gimnasio, pues los armamos nosotros. Entonces, estamos involucrados en todos los procesos del muro, ¿no? Desde que llegue un proveedor a entregar barritas energéticas hasta tener que equipar boulders o bloques, tener que, si se descompuso una de las cámaras de vigilancia, pues contactar al proveedor para que venga de inmediato a reponerla. Ahorita que estamos con el tema de la crisis sanitaria, pues a conseguir gel antibacterial. Bueno, ahorita el muro ya está cerrado, pero estamos, no solo nos anticipamos, sino que nos anticipamos tanto para cerrar como para cuando podamos volver a abrir. Ya tenemos nuestra cubeta de 18 litros de gel antibacterial, ¿no? Entonces, pues es un proceso de nunca dejar de aprender y de mantenernos completamente involucrados con el proyecto y con nuestros clientes, que pues obviamente muchísimos, más allá de ser clientes, son nuestros amigos. Entonces, creo que la parte valiosa que hemos logrado construir es que muchos de nuestros socios terminan sintiendo que Toca es como una gran familia, ¿no? Entonces, ese creo que es nuestro mayor acierto, ¿no? El cómo hemos generado al interior de Toca esta comunidad muy unida, que se respeta mucho. En 11 años en 9 años de nuestra historia, te podría decir que en Toca nunca se ha perdido nada, ¿no? La gente aquí olvida gatas, olvidan relojes, llaves de casa, olvidan de todo y aquí nunca se ha perdido nada, se respetan mucho. Hay un ambiente muy familiar y muy de amigos. Entonces, creo que eso es lo más valioso. Bueno, me lo has vendido bien. No es para menos, ¿eh? Hombre. Venga. Bueno, has visto, como me cuentas, la evolución de los rocódromos. Desde hace varias décadas, como empezaron salas polvorientas y llenas de magnesio en garajes particulares y han evolucionado pues hacia enormes salas limpias, modernas, con todo tipo de equipamiento, en las que la escalada indoor es un fin en sí mismo y no un medio para entrenar en la roca. Con Claro. todo esto que cuentas y tu experiencia, ¿qué ingredientes tiene que tener un buen rocódromo para funcionar como negocio y a la vez servir a la comunidad escaladora? Pues para nosotros es fundamental el no perder de vista, sobre todo en los últimos años, hemos intentado mantenernos muy atentos al aspecto comercial. Hoy en día, la gente que llega a escalar a un muro por primera vez, sus antecedentes y su forma de vivir la experiencia puede ser diametralmente opuesta a la de los que empezamos a escalar por invitación de un amigo y que la primera vez lo hicimos en roca. Es muy, muy diferente. El tipo de experiencia que busca la gente
pues ellos al menos en un principio no están pensando en querer escalar su primer 7A porque no saben ni qué es eso. Quieren venir al gimnasio, al muro, a pasar un rato agradable, a divertirse. Entonces, desde ahí empieza un poco el tema del armado. El armado para nosotros es fundamental. Hmm. Creo que hemos logrado encontrar un balance sano entre tener un armado comercial, es decir, que favorezca a la gente que empieza, que llegues al muro y tengas un montón de rutas o de bloques de grados muy accesibles para que los nuevos sientan que lograron escalar cosas y se sientan contentos con su día de escalada y Hmm. no se vayan frustrados. Entonces, atendemos mucho a lo comercial, desde el cómo está marcado los problemas en el muro. Creo que tenemos un sistema visualmente muy efectivo, Hmm. muy fácil de leer, muy fácil de entender para alguien que nunca ha escalado. Entonces, eso es lo primero, que la experiencia para un nuevo usuario se convierta en un momento agradable, que sienta que logró vencer un poquito sus miedos, un poquito la dificultad de algunas rutas, etcétera, complementado con toda esta parte de que efectivamente ya no sea como aquellos muros por los que todos pasamos, que eran pues un cuchitril, ¿no? Que Hmm. llegabas y pues era todo sucio, magnesia por todos lados. Tenemos que cuidar esos aspectos a que parezca un negocio más normal, digamos, ¿no? Y entonces redondeamos la historia con todo, con que el lugar sea limpio, con que la escalada se convierta en una experiencia agradable para los usuarios, con que tengamos todo tipo de facilidades, como que la gente pueda pagar con tarjeta, por transferencia, en fin, que vayamos aprendiendo y aprovechando la tecnología. Hoy en día la gente que llega al muro con nosotros ya no tiene que llenar su carta responsiva a mano en una hojita, ¿no? Ya lo hacen de manera digital. Entonces te digo, cuidamos mucho lo comercial, pero nosotros en particular, sin regalarle nada a nadie, tampoco decimos de relajo, ¿no? Es como si tú en los primeros grados, conforme empiezas a evolucionar, si tu forma de avanzar es un poquito más natural y más accesible, es decir, los grados, al menos como los llevamos aquí con la graduación americana, que es B0, B1, B2, etcétera, Hmm. pues te resulta muy fácil tener un progreso en esos primeros grados porque el estilo de armado lo favorece. Pero también hacemos que la gente o intentamos darles esta formación de que cuando salgan a la roca se sientan fuertes. Hmm. Hay muchos muros que por cuidar el aspecto comercial, tú puedes llegar a ser B5, B6 con 2 meses de escalada, lo cual, pues digo, sí hay gente que lo puede hacer, pero en términos normales el promedio de la gente no puede No, hacer B5, B6 en 2 meses. Aquí ni hay mucho muros menos, en los vamos. que, claro, El trabajo pero que cuesta. claro, pero aquí sí pasa porque te digo, hay muros que cuidan más el aspecto comercial. Hmm. Entonces te hacen sentir fuerte muy rápido y eso, pues como te sientes fuerte, pues te gusta ir al muro, ¿no? Te sientes casi que indestructible. Pero yo creo que eso es un arma de dos filos, porque esta gente que se enamora de la escalada después va a salir a la roca algún día. Sí, y Y se va a cuando encontrar sale, con la sí, se va a realidad. llevar, claro. Entonces, pues sí, nosotros intentamos cuidar lo comercial, Hmm. pero sabiendo que la persona que haga de manera consistente, por decir algo, B4 en Toca, puede hacer B4 en cualquier otro muro de la ciudad, casi que en cualquier otro muro del mundo que pudiera visitar. Y si sale a la roca, le va a ir bien también en esos grados. Entonces, sí cuidamos el aspecto, pero les intentamos dar las herramientas de que vayan consiguiendo un nivel acorde a lo que realmente tienen. Hmm. Y a veces pasa al revés, que cuando salen a la roca, pues regresan muy motivados porque sienten que sí pudieron mantener su nivel que escalan en el muro. Entonces, creo que esa es como de las cosas que nosotros somos muy cuidadosos. Te digo que a pesar de que el muro es pequeño, tenemos una rotación muy rápida de los boulders. En promedio tienen una vida máxima de un mes o poquito más de un mes, pero al mismo tiempo tenemos un control interno también del armado de boulders. Entonces, hoy yo te puedo decir cuántos problemas hay, de qué grados, en qué secciones del muro.
y eso nos ayuda cuando armamos a saber qué necesitamos armar. Claro. Ya nos quedamos cortos en B3, pues ahora hay que armar más B3, ¿no? En qué paredes o con qué estilos. Y a pesar de que el muro, porque yo te decía que tenemos el local de 300 metros cuadrados, pero tenemos la oficina, la tienda, el área del gimnasio, eso reduce el espacio del muro, pero a pesar de no ser tan grande, tenemos entre 100 y 120 boulders todo el tiempo, todos los días. Es una cuota bastante alta para los metros cuadrados que tenemos y en constante rotación. Entonces, además en constante rotación que va atendiendo al usuario promedio que tenemos en Toca. También nos permite, digamos, de alguna manera ayudarla a la gente a ir creciendo. Es decir, vamos empujando los grados hacia arriba. Hace un año en Toca era rarísimo que tuviéramos un B6, porque el promedio de los usuarios de Toca no escalaban B6. Y a lo largo de este año de estar cuidando mucho el armado y desarrollando como este sistema más estratégico, te diría que ahorita en el muro tenemos alrededor de 7 B6, unos 4 B7 y 2 B8, ¿no? O sea, ya fuimos empujando a la gente a que se anime a probar esos grados, porque se sienten más fuertes y porque ahí los tienen para probarlos. Qué bien. Entonces, sí, creo que esa parte la solemos cuidar bastante también. Bien, y ahora en tu experiencia como entrenador o como coach de escalada, como tú lo quieras llamar, ¿cuál es el factor limitador del rendimiento que más se repite entre tus clientes? La disciplina. Ajá. Sin duda. Me queda claro que entrenar cuesta. Entrenar no es tan divertido a veces. Hay que, pues sí, de una manera gustosa quizá, pero hay que sufrirlo un poco. Entonces creo que lo que más le cuesta a la gente es comprometerse con el entrenamiento. Es que todos pensamos que esto es magia y que en un mes de entrenar con Javier ya van a ser 8C. Y pues no, porque para empezar yo no soy entrenador, no tengo una preparación formal como preparador físico o entrenador. Pues te digo, yo solo les puedo ayudar a cortar atajos. Y sí, lo que he aprendido, e incluso te podría decir lo que me ha desmotivado en algunas ocasiones a dejar de hacer entrenamientos con la gente, es pues la falta de constancia, la falta de compromiso, ¿no? Porque la gente llega y te dice, quiero hacer mi primer 7A más, pero al mes ya están diciendo que no han podido venir 2 semanas porque el trabajo, ¿no? Lo que todos sabemos que es fácil decir como recurso. Sí. Y como te decía al principio, a mí pues está difícil que, como dirían ustedes, está difícil que me vendan la moto, ¿no? Porque como pasé por esos procesos de que sé que sí se puede, siempre puedes encontrar el huequito para entrenar, pues no se las compro tan fácil. Entonces, sí, creo que es lo que más le cuesta a la gente. Yo, de hecho, la última vez que se me acercaron a nuevamente pedirme, pues digamos, una planificación un poco más ordenada, lo que hice fue, obvio, no era a través de ningún tipo de contrato, ni por pago anticipado, ni mucho menos, pero sí le pedí a la gente que tenían que comprometerse por lo menos a llevar 4 meses de entrenamiento y que solo íbamos a recibir a quienes estuvieran seguros que podían entrenar durante 4 meses seguidos, porque yo además sabía que en 4 meses empiezas a encontrar la magia, te empiezas a dar cuenta que funciona, ya empiezas a generar una base más sólida y empiezas a sentirte más fuerte en lo que antes no te sentías fuerte. Entonces, seguí un poquito este ejemplo de nuestro plan nutricional, que a los 4 meses Margarita nos dio de alta. Dijo, tú ya sabes comer, ya nada más es que te disciplines y lo sigas haciendo. Entonces, básicamente fue lo que hicimos, decirles en 4 meses, ustedes ya van a tener una base por lo menos básica de cómo entrenar, de cómo calentar, de cómo tener un mejor acercamiento hacia tus proyectos, de cómo haber aprendido a evaluar otras cosas en las que antes no pensabas. Y pues es un poquito lo que hicimos y funcionó bien. La realidad es que fue poca gente la que se comprometió a llevar ese entrenamiento durante 4 meses, pero sí lo siguieron y sin temor a equivocarme, no sé, de estas 10 personas que se comprometieron, hubo 2 que abandonaron antes de los 4 meses, pero la mayoría se mantuvo y la mayoría notó
una, una gran, gran diferencia en su escalada en esos 4 meses. Entonces, bueno, ya que después de eso lo sigan o no, pues tampoco te conviertes en niñera, ¿no? No puedes estar Claro. detrás de la gente, pero la realidad es que todos terminaron comprobando que con entrenar menos, pero, o sea, menos tiempo, pero dedicar una atención más específica a ciertas cosas, podían mejorar muchísimo su escalada. Y lo único que nosotros siempre ponemos por delante es ser muy honestos con la gente. O sea, dejar claro hasta dónde los podemos ayudar, hasta dónde tenemos las herramientas para que crezcan como deportistas. Y pues eso, que no se confundan con que nosotros tenemos ni la fórmula mágica ni las bases que tiene un entrenador. No sé, voy a decir la preparación que tiene Eva. Bueno, esa no la tiene Pues nadie. bueno, claro, Más que ella, exacto, vamos. exacto. Entonces sí, nos gusta que la gente entienda que los vamos a ayudar con las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance y que estamos convencidos que les van a servir, porque para los grados y los niveles que están buscando, es evidente que van a servir. Yo conocí a Quetzal y a mi esposa y cuando empezamos a salir, probablemente lo más que había escalado ella en su vida era un 6B, por decir algo, y pues solo intentando hacer más o menos lo que yo había aprendido con amigos y lo que yo hacía y ser muy disciplinada, hoy está probando 8B más. Entonces, pero en poco tiempo pudo hacer 7A y en poco tiempo pudo hacer 7C y en poco tiempo pudo hacer 8A, 8A más. Entonces, es cuestión de disciplina, ¿no? ¿Qué consejo le das a los oyentes fanáticos que quieren mejorar en la escalada? Sobre todo ahora que estamos encerrados y por momentos puede parecer que el mundo se acaba y no vamos a volver a salir a la roca. Claro. Pues creo que lo que dijimos hace ratito es la clave de todo, ¿no? Encontrar la motivación. Ahorita que tenemos tanto tiempo para encerrarnos, decían, esta frase que vi hace poquito me gustó mucho, ¿no? Decía, ahorita que no puedes go outside, pues go inside, ¿no? Es momento de ir hacia adentro y ahora es cuando podemos replantearnos muchas cosas, ¿no? Decir, ¿por qué escalo? ¿Qué quiero con la escalada? Yo siempre he defendido que es igual de válido el que disfruta la escalada solo porque le gusta y que quiere hacer lo más que le interesa es quizá hacer un 6B en su vida y que con eso va a ser feliz. Está bien, porque ese es su objetivo en la escalada. Y prefiero ese nivel de congruencia que la gente que lleva 10 años diciendo que quiere hacer su primer 7C, pero nunca ha pasado de 7A. O sea, nunca se ha comprometido a hacer un 7A, pero que siempre está diciendo que va a hacer su primer 7C y que ocupa uvas de año nuevo para estos deseos, ¿no? Siempre, este año sí lo voy a hacer y nunca lo hacen. Entonces, sí, creo que es un buen momento para pensar, para poner en una libreta planes, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? Yo a la gente que le ayudo a entrenar, digamos que lo divido en 3 periodos. Les digo que intenten tener objetivos o sueños, como le queramos llamar, a corto, mediano y largo plazo. Para mí el largo plazo es un año, el corto plazo es 4 meses y medio plazo son 8 meses, ¿no? Entonces todo lo divido a 4, 8 y 12 meses. Porque pensar hacia allá después de un año, pues sí se puede, pero creo que ya necesitas tener mayor claridad en tus objetivos, en cómo entrenas, en muchas cosas para plantearte qué querrías hacer en 2 años. Pero pensar en qué te gustaría hacer en 4 meses es algo muy realista. Les propondría que sobre todo al principio, cuando se planteen objetivos, se consientan un poco. Es decir, que te plantees objetivos pues que son relativamente fáciles de alcanzar, porque si en 4 meses no los alcanzas, después lo único que va a pasar es que te frustras, te vas a ver olvidado por completo de los objetivos que tenías más adelante. Entonces, al principio tienes que consentirte un poco y ponerte quizá objetivos un poquito más consentidores para que los alcances y cuando los alcances eso te genere una chispa de extra motivación para ir por los siguientes que te planteaste. Entonces, pues es un buen momento para eso, para hacer una listita con objetivos básicos muy realistas. Yo siempre intento decirles que tengan estos objetivos realistas y a la vez un sueño, digamos, inalcanzable, ¿no? De esos que en México les decimos sueño guajiro.
que Ajá. no sabes si algún día lo vas a conseguir. En mi caso, mi ejemplo, siempre digo que mi sueño guajiro fue hacer 9A. Mm. Eso yo lo soñé en el 91 y me llevó casi 30 años conseguirlo. Pero ahí estuvo siempre, ¿no? El sueño guajiro. Entonces es muy válido tener esta clase de sueños inalcanzables, digamos, pero es bien importante tener sueños más aterrizables a corto plazo. Te digo, que sean alcanzables y que sean realistas, que seas muy objetivo a la hora de ponerlos, porque también hay gente que dice, oye, quiero hacer mi primer 7C en 4 meses, pero nunca he hecho 7A. Uh. Pues bueno, es difícil. Sí se puede, va a haber quien lo pueda hacer, pero no es la media, ¿no? Mm. Entonces decir, ok, ¿por qué no empezamos? Es lo que yo les intento ayudar a tener estos atajos, ¿no? A decir, ok, vamos a dejar por ahorita el 7C como ese sueño, no a 4 meses, vamos a moverlo a, ¿qué te parece? A 12 meses. ¿Y por qué no mejor en tus primeros 4 meses, si nunca has hecho 7A, intentamos llegar primero al 7A, ¿no? O al 6C más, que logres tener una cartera de haber hecho 10 6C más o 8 6C más y vas haciendo una base sólida. Entonces, creo que mientras más claros sean tus objetivos, Mm. es más fácil alcanzarlos. Había otra frase de estas que me gustaba mucho que decía, velero sin rumbo, perdón, es completamente al revés, velero con rumbo, todos los vientos son a favor. Mm. Y es eso, ¿no? Si tú tienes claro hacia dónde vas, pues bueno, sople para donde esté el viento, va a ser más fácil que lo alcances, pero si no sabes ni siquiera a dónde quieres llegar, pues es bien difícil plantear tus objetivos. Mm. Bueno, Javier, vamos a ir cerrando y tengo una Venga, pregunta obligada. Yo creo que además sí. sé más o menos la respuesta, pero bueno, aún así la vamos a hacer. Si tuvieras que quedarte con una vía, con una ascensión que haya hecho, ¿cuál sería y por qué? Híjole, está difícil. Estoy entre dos, pero creo que me quedaría con Cruz Diablo. Mm. Ha sido la experiencia más en términos de, digamos que Cruz Diablo lo que hizo fue destrozarme el ego por todos los lados posibles, ¿no? Me pasó de sentirme un escalador fuerte a sentir que ya nunca iba a poder estar fuerte, me hizo sentir que mi carrera a nivel, hablando como escalador deportivo, pues finalmente lo que buscas es el nivel, es de Mm. lo que se trata la escalada deportiva. Entonces a mí Cruz Diablo me hizo sentir que se había acabado mi carrera y que yo tenía que empezar a pensar en otros grados y en otros estilos de escalada. Entonces tengo experiencias muy positivas como ese primer ascenso mundial a Sendero Luminoso en el 99 que me dejó seguro marcado de muchas maneras muy positivas, Mm. pero creo que el verdadero aprendizaje suele estar en las cosas que no nos salieron, ¿no? En las cosas que van mal. Mm. Es como ahora, ¿no? Usando de ejemplo esta crisis, realmente creo que vamos a entender muchas cosas y a salir fortalecidos de alguna manera, aprendiendo de lo malo, porque lo bueno pues sí nos marca, pero lleva menos aprendizaje. Mm. Entonces, sí, si tuviera que escoger solo una, pues sin duda ha sido la experiencia más de todo, más frustrante, pero a la vez te podría decir que es la única ruta en la que conforme iba bajando, después de haberla encadenado, los ojos de Quetzali estaban llenos de lágrimas Mm. y los míos las lograron contener, pero ninguna otra escalada me había sacado lágrimas. Muchas escaladas me han dejado feliz, pero llegar al punto de lo emotivo, de llorar, es porque realmente me destrozó la ruta y me permitió a la vez irme reconstruyendo nuevamente, ¿no? Entonces, sí, sin duda me quedo con Cruz Diablo. Genial. Pues para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo, Javier. Al Y contrario. la verdad es que tengo siempre la mirada puesta en lo que pasa dentro de las fronteras de España. Y es un placer poder compartir esta pasión que no conoce fronteras ni idiomas con un referente del otro lado del charco. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues bueno, cuando gustes, acá estamos. Cuando quieran visitar México, no duden en contactarnos. Por ahí les podemos dar los buenos tips de a qué zonas ir y casi casi que a qué rutas probar. Ya ir directo a los clásicos.
Y sí, pues un gustazo compartir con ustedes. Tengo un montón de amigos en España, así que aprovecho para saludarlos. Sé que ahorita están encerrados y pues bueno, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y pues nada, seguir echándole ganas. Y aquí lo dejamos por hoy. Si vives en México y quieres saber más, no dudes en escribirme o directamente a Toca Climbing y te mantendremos informado de todo lo que hagamos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.